Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues tiembla Borolas Felipe Calderón, ya que se filtra información contundente de Borolas, ya que tiene una fortuna en los Estados Unidos y parte de Europa. Increíble, pero cierto. Pero ahí está prácticamente Borolas amasado con una verdadera fortuna. Así que pues bueno, amigos, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que el mismísimo Borolas anda en Europa por algo, anda en Europa, huyó a Europa. Y le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas a Evadillo, nuestro colega periodista, director de la revista Contralínea, justamente para platicar con Miguel sobre este reportaje que se publica en Contralínea bajo su firma. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de charlar contigo. Con gusto, ¿cómo están, Álvaro, Alejandro? Gusto saludarlos. A la orden. Bueno, la pieza es muy contundente, lo que publica el 7, hace 2 días, el sábado. Buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales, y viene una parte, porque es la primera entrega del maestro Vadillo, que genera muchas dudas con respecto a lo que él mismo ha declarado que ha ingresado y lo que parece ser ingresos millonarios, incluso que han transitado por paraísos fiscales. ¿Es así, maestro Vadillo? Sí, esta información que finalmente él reporta ingresos alrededor de 87 millones de pesos en un periodo de 2, 3, 4 años, 5 años, un periodo breve. Pero hay que decir que esta información, digamos, es la oficial, es lo que las autoridades buscan inmediatamente cuando se meten a las cuentas y aparece. Acá no hay información de prestanombres, empresas fantasmas, factureras, hay sociedades civiles, ahí sí, hay bastantes sociedades civiles creadas por él y por su esposa, que son sociedades civiles utilizadas para la parte política y para la recaudación de fondos, que en algunos casos yo creo que rebasa lo que la ley lo permite, y porque además, bueno, Álvaro, que es un experto en el PAN, lo sabe, cuando buscaron convertir su asociación civil en un partido político, para ellos separarse del PAN y buscar primero la presidencia y después, bueno, pues seguir teniendo más poder. Entonces esta información que, bueno, no se conocía hasta ahora, finalmente hay cuentas, transferencias, porque también hay movimientos de él, gastos de él en cuentas del extranjero, Citibank Estados Unidos, Citibank Europa, y hay transferencias, hay triangulaciones de dinero que por lo menos son sospechosas. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, ven este tipo de operaciones, se le llaman operaciones sospechosas. Ambos personajes, tanto Felipe Calderón como su esposa Margarita Zavala, son personas, como le llama la UIF, políticamente expuestas. Entonces son, de manera natural, todos los que están en esta figura son revisados financieramente. Este es el caso, pues. Ellos han revisado las cuentas y, como dice Álvaro Delgado, bueno, sí, hablamos de mucho dinero después de que fue presidente de la República. Realmente lo que haya acumulado cuando estuvo en Los Pinos, cuando estuvieron en Los Pinos esta pareja, la pareja presidencial, pues esa parte no se conoce. Realmente, como lo ha dicho el presidente López Obrador, no está en su ánimo, y él ha pedido que no se investigue, que no se siga investigaciones contra los expresidentes, de tal manera que no sé si existan estos expedientes en las autoridades de este tipo de información que puede ser la más relevante, y esta es solamente una parte de la fortuna acumulada, que sí llama la atención
hablamos de ingresos de 87 millones, luego operaciones y transferencias, triangulaciones a cuentas en Europa, cuentas en Estados Unidos. Tan solo los viajes que realiza Calderón es sorprendente. 127 viajes, 127 entradas al país que hizo Calderón en un periodo también de 4 años, una cosa así. Su esposa tiene menos, la segunda parte vamos con su esposa, con Margarita Zavala, con las operaciones de ella, las cuentas y la parte fiscal y todo esto. Entonces, yo no recuerdo hasta ahora que se haya hecho un trabajo que tuviera que ver, por ejemplo, con toda la situación fiscal de los expresidentes. Entonces, es interesante. Vamos a continuar este tipo de trabajos con exmandatarios. Sí, porque efectivamente, Miguel Vadillo, director de Contralínea, a mí me llamó la atención especialmente, lo decía yo al principio, de cómo en 5 años, los 5 años posteriores a que Calderón dejó el cargo de presidente de la República, reportó al fisco 87.6 millones de pesos. Y en tu reportaje detallas que esta cantidad fue de 2013 a 2017, en un promedio anual de 17.5 millones de pesos. Nosotros publicamos cómo Calderón efectivamente cobró alrededor de 10 millones de pesos cuando era consejero de Iberdrola, a través de una subsidiaria de Iberdrola, pero en este caso se trata de, por ejemplo, 17.5 millones en 2013, 13.3 millones en 2014, 12.9 millones en 2015, 26 millones en 2016 y 17.6 millones del 2017. Él podrá decir que pagó impuestos, pero ¿de dónde tanto dinero, Miguel? Sí, es lo que te comento. De hecho, es lo que él reporta al fisco, pues, o sea, es lo que, digamos, lo que está por encima de la fortuna de Calderón. Es interesante porque estos datos no se han conocido, y este es un personaje que está con una enorme actividad política. De ahí que sea relevante que se le investigue. Claro. Es una cabeza en el grupo opositor. Yo diría que es el ideólogo de Claudia X González, que es el que está realmente al frente de todo el grupo, me parece. Y que, bueno, tiene varias vías. Sigue, su esposa pues sigue, es diputada, y tienen influencia en el Partido Acción Nacional, y yo creo que tienen influencia en todo el grupo opositor al actual gobierno, y tienen una enorme actividad política. Entonces, todos estos recursos, pues habría que, ellos tendrían que explicar de dónde provienen. Como saben ustedes, ellos dan conferencias internacionales, son invitados, y por eso cobran. Pero no creo que todo provenga de ahí. Es demasiado dinero, como bien dices, Álvaro. No tengo los datos de dónde sale el dinero, pero sí que lo tiene él, que lo gastan. Este dato a ti te llamó la atención, me llamó mucho la atención el dato del gasto con las tarjetas de crédito. En 2 o 3 años gasta con tarjetas de crédito 17 y fracción millones de pesos. Nosotros pues tenemos una tarjetita de débito o de crédito y la utilizamos como con nuestro salario pues para comprar alguna cosa que necesitamos, para el uso diario, digamos, para el uso cotidiano. Él utiliza también sus tarjetas para esto, nada más que las cuentas de él ascienden a más de 17 millones. O sea, Miguel, es una fortuna el gasto solo en tarjetas. No hablamos de operaciones financieras, de transferencias, etcétera. Es el gasto diario de tarjetas de crédito. Maestro Vadillo, la otra parte que también es muy sospechosa son estas sociedades anónimas, cuentas en el extranjero, por ejemplo, lo de esta cuenta de Panamá. O sea, ¿quién
abre una cuenta en Panamá? ¿Quién abre una cuenta en Colombia, en Bogotá? O sea, ¿quién anda moviendo dinero desde México hacia Europa, de Europa? Pues que yo sepa, los grandes empresarios o los grandes lavadores de dinero. Y ahora sabemos que los políticos, Alejandro. Bueno, sí, y ahora los políticos, dices, por supuesto. Sí, pues es una, digamos, una punta del iceberg que habrá que seguir. Y sí, me llama la atención, aunque esto es reportado al fisco, debe de tener o tendría que tener obligadamente un origen lícito, porque de lo contrario estábamos ya en la figura directa de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El artículo 415 bis del Código Penal lo establece como lavado de dinero. Pero bueno, yo no sé si haya realmente voluntad de la autoridad, de las distintas autoridades. Hablamos de la UIF, del SAT, del CNI, de Hacienda en general, por investigar a fondo este tipo de datos, o están solamente archivados, y además, pues por el tiempo, en muchos casos prescriben. La parte fiscal va prescribiendo, como bien saben. Entonces, sí, y además una cosa adicional, apenas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna investigación contra Felipe Calderón, algo que contradice también, a mí me llamó la atención esa declaración del presidente, lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, había dicho, que había investigaciones. Bueno, y hasta el propio Felipe Calderón públicamente dijo que le habían abierto carpetas de investigación. Entonces está extraño. Lo que sí es un hecho son las cuentas que tú publicas en Contralínea, Miguel. Sí, lo que ha querido el presidente es bajarle la presión a estas figuras públicas como son Calderón, Fox, Zedillo, y aunque los menciona constantemente en sus conferencias de prensa como los creadores de esta corrupción enorme que hubo en sexenios pasados, como parte de este neoliberalismo que le ha hecho tanto daño al país, como parte de este grupo de poder que habían ganado la presidencia con base en fraudes y todo tipo de trampas. Pero ya la parte de investigativa pues parecía una contradicción, pero yo lo atribuyo más a que trata de bajar la presión. Pero lo que sí es cierto es que hay denuncias penales, no solamente en México contra Felipe Calderón, hay denuncias penales en la Corte Penal Internacional, y no solamente son 3, 4 denuncias penales en la Corte Penal Internacional, de distintos organismos, hasta de derechos humanos, organizaciones que defienden los derechos humanos, y hay pruebas y hay evidencias, pero la Corte Penal se mueve en un matiz tan político, solamente se aboca a las violaciones de los derechos humanos en África. De ahí en fuera es muy difícil que lo haga en otros lugares, ¿no? Y sé también que hay investigaciones sobre Calderón, expedientes abiertos en Estados Unidos, pero ahí, bueno, también entendemos que su gobierno fue uno de los más entreguistas hacia Estados Unidos, entonces ahí puede recibir hasta protección, y veremos lo que pasa con García Luna, pero también ahí puede haber protección hacia Felipe Calderón, pienso. Oye, el otro asunto, maestro Vadillo, aparte del tema de las tarjetas, también llama mucho la atención en tu texto el asunto de los viajes. 127 vuelos internacionales tiene Calderón, 25 en promedio al año. O sea, te lleva a 2 viajes más de internacionales. 2 vuelos por mes. ¿Por mes? Recordemos que cuando viajas, haces esos vuelos, y él seguro que va en primera clase, te dan todo tipo de bebida. Entonces le gusta mucho viajar en avión. La bebida es gratis. No, bueno, pues sí. Entonces es un buen momento para relajarse de las presiones familiares, de las presiones políticas,
olvidarse un poco del país, porque hacer más de 2 vuelos por mes, pues sí es agotador, ¿no? Más de 2 vuelos internacionales por mes es un montón. O sea, 127 vuelos en 5 años. Pues así se transformó la fortuna de un individuo que no traía ni para el camión y que ahora es un potentado a juzgar por estas cuentas. Fíjate, Miguel, y que nos escucha y que nos ve, en 2016, entre 2016 y 2018, solamente de Iberdrola recibió 9.617.000 pesos, que era el equivalente a $465,000. Pero uno pensaría, bueno, pues es un buen ingreso, pero las cifras que declaró al fisco son, para mí, inauditas y evidentemente dudo que se las paguen por impartir conferencias. Sí habría que exigir a la autoridad que investigue el origen de esos recursos, por más que haya pagado efectivamente los impuestos, porque puede efectivamente tipificarse como lavado de dinero. Sí, miren, a mí me decían, por ejemplo, que hay muchos prestanombres, pero necesitamos las evidencias, pues sí, de estos movimientos que no son fáciles de conseguir. Precisamente por eso son prestanombres y por eso hay empresas fantasmas, empresas factureras, porque están ocultas precisamente, entonces eso no es fácil. Estamos hablando de lo que es, digamos, público en el sentido que la autoridad se mete a las cuentas de cualquier persona y encuentra todo eso. Digamos, una revisión superficial arriba de la mesa de lo que hay. No se ha buscado, o no sé si alguien lo tenga, todo lo que hay abajo de la mesa, que esa me parece que debe de ser la enorme fortuna de todos los expresidentes. Fox, y la gran tarea de la autoridad. $millones adicionales por los ingresos petroleros con Vicente Fox, fue aquel disparo en los precios del petróleo brutal. ¿Qué hicieron con tanto dinero? Seguramente repartieron algo a los gobiernos estatales porque eso es por ley, etcétera, etcétera. Pero mucho dinero y no se sabe de todo eso. Obviamente hay mucho, los periodistas tenemos mucho que investigar todavía, pero a mí me llama un dato de esto de lo de Felipe Calderón que les voy a comentar. Por ejemplo, esto de los movimientos financieros, destacan 26 transferencias internacionales que hizo entre 2013 y 2020, en 6-7 años. Entonces, desde sus cuentas en Citibank, Estados Unidos, por 16.6 millones de pesos. Transferencias de dinero vía SPAY en 2 años, 2016-2018, por 4 millones, Citibank Europa. Y este tipo de operaciones, que es un movimiento de dinero pues muy importante, yo supongo que ya tiene que ver con propiedades que debe de haber y debe de tener en Europa. En España, como sabemos, pues está buscando ya urgentemente la nacionalización ante lo que pueda declarar precisamente García Luna, o no sé si ya pactaron o si García Luna va a buscar su libertad o la disminución de su pena, porque como bien dice Álvaro, todavía no empieza el juicio, pero bueno, la autoridad estadounidense lo tiene bien agarrado. Hay muchas declaraciones de narcotraficantes que señalan a García Luna como que el recolector del dinero de este gobierno, del gobierno panista de Felipe Calderón, y es imposible imaginar, imposible que Felipe Calderón no supiera de todas las operaciones de corrupción de su secretario de Seguridad Pública, que además realmente cogobernaban este país. Así es. Pues sí, es muy sorprendente. 17.371.000 pesos gastados entre 2017 y 2020 en tarjetas de crédito. Es extraño. Mínimo es extraño. 17 millones. ¿Qué compras con tarjetas de crédito? ¿Qué compras con tarjetas de crédito? Pues él anda, por lo que veo aquí, un palacio.
vas a comer, pagas en el restaurante. O cómo le hace para gastar tal ropa, ¿verdad? Algo que pues sí. tú te imaginas, pues a lo mejor me gasto, si gano bien, 1 millón en 3 años. Estamos hablando de más de 17 millones. Es muchísimo dinero, muchísimo Es dinero. mucho dinero. Miguel Vadillo, como siempre, muchas gracias y vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este asunto. Era importante que lo platicaras con el auditorio de los periodistas de esta información muy relevante en la revista Contralínea que tú diriges y que se publica justamente el día en que en los hechos inicia el juicio a Genaro García Luna. Bueno, eso sí es premeditado, mi estimado Álvaro. Eso sí. La oportunidad de la información es planeada. Claro. Los que estamos en la parte editorial sabemos que las cosas se planean. Esto coincidió muy bien. Entonces, claro. Mañana continuamos. Vamos con el caso de Margarita Zavala, todas las operaciones. Y vamos a hablar precisamente, porque este es un dato muy relevante, de las asociaciones civiles. Ándale. Muchas asociaciones que no se conocen. Y muchas de las cuales son para apoyo político y para recaudar dinero. Entonces, para saber qué se hace con ese dinero y a dónde se va. Les agradezco mucho. Sí, ¿mañana lo publicas, Miguel? Mañana voy con la segunda parte y está la tercera parte. Creo que ya está la segunda parte, ya está en la página, me están informando. En línea. Perfecto. Y vamos con la tercera parte pasado mañana. Es correcto. Está publicada ahora mismo. No estaba, se acaba de publicar a las 7 de la tarde. Sí, es por la hora. Para que usted la busque. Dice Margarita Zavala reporta ingresos fiscales por 6.3 millones de pesos. Eso es lo que dice la cabeza. Ya está el texto, si usted quiere leerlo, está en contralinea.com.mx, es la nota principal ahora mismo. Miguel, muchas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está prácticamente Borolas, donde pues ahora sí que una verdadera amasada fortuna. Y esto es lo que se comprobó prácticamente a Borolas. Falta todo lo que se pasó en efectivo. Porque tan solo gastar 17 millones de pesos en 2 años y medio es un mundo de dinero prácticamente. Con esto es casi 1 millón por mes y es con tarjeta de crédito. Pues ¿qué compras? Pues sí, como dices, con tarjeta de crédito, pues viajes, que pagas a hotel, ropa y eso, pero pues 17 millones de pesos. Y más aparte, propiedades en España, debe tener propiedades aquí en México, propiedades en Estados Unidos, propiedades por todos lados. Y todavía falta también todo lo de Margarita Zavala, todo lo que está a nombre de Margarita Zavala, todo lo que con tarjetas de crédito, todo lo que ha comprado en propiedades, porque dicen que está a prestanombres también la Margarita Zavala y todos los miles o cientos de prestanombres que va a tener Borolas alrededor de él y de todo México. Increíble, pero es cierto. Pues ustedes qué creen, que Borolas termine cayendo en la cárcel con lo de Genaro García Luna, con el juicio, o no? ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Así que pues bueno, amigos, sin más preámbulo, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción a YouTube, si me puedes apoyar en un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, que los comentes y los compartas para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, nos invita a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir. Y recuerden, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Con estos 3 puntos color morado, le das en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando tú quieras. En consideración y apoyo al canal, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbase, no olviden comentar, compartir y difundir para que más personas nos vean. Hasta la próxima.